través del tiempo me he dado cuenta que los médicos que realizan ultrasonido obstétrico no tienen claro cómo clasificar, cómo medir y cómo abordar el tema de las alteraciones del líquido amniótico. Es un problema bastante frecuente. Y te pregunto, ¿tú tienes claridad en esos puntos en cuanto al tema del líquido amniótico? Hola, querido Natadoc, te saludo. Mi nombre es Dr. Jorge Dueñas. Yo soy médico materno fetal. Soy fundador y director de la Academia Edunatalis. Mi misión es ayudarte y acompañarte para que estandarices tu ultrasonido obstétrico y logres tasas de detección altas, menor equivocación y tú te sientas mucho más tranquilo y seguro. Este es un video de nuestra serie Cápsulas Pase de Visita, donde tocamos un tema muy puntual, ya sea para que aprendes un concepto de diagnóstico prenatal o para que reafirmes algún concepto. Y hoy vamos a tocar el tema del líquido amniótico. Y esta cápsula la voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a hablar sobre los criterios diagnósticos para poder detectar las alteraciones del líquido amniótico. Y en la segunda parte voy a tocar el abordaje, qué tienes que ir a buscar, en qué patología debes de pensar cuando te enfrentas en una alteración del líquido amniótico. Entremos a la primera, que es cómo diagnostico normalidad o anormalidad en el líquido amniótico. Y hay tres formas de poder valorar el líquido amniótico. La primera es una valoración subjetiva, una valoración que es de forma cualitativa. La segunda la dividimos en dos, que es cuantitativo. Y hay dos técnicas como valoramos el líquido amniótico, que es el índice de líquido amniótico o el índice de Phelan. Y la otra forma es a través del índice de Chamberlain o medición del cúmulo vertical máximo. Esas son las formas o las estrategias para valorar el líquido amniótico. Voy a explicar un poco cada una de ellas. La forma subjetiva o la forma cualitativa es, tú tomas tu transductor, haces un rastreo de los 4 cuadrantes y dices, este líquido está normal o este líquido está aumentado o bajo, de forma subjetiva. Ahora, para la valoración cuantitativa, utilizando el índice de Phelan o índice de líquido amniótico, haces la medición en los 4 cuadrantes, sumas los 4 cuadrantes y los valores o criterios de normalidad utilizando el índice de Phelan va de 5 a 24. Abajo de 5 lo consideramos un oligohidramios. Arriba de 24 lo consideramos polihidramios. Y eso es utilizando índice de Phelan o índice de líquido amniótico. Y el segundo método de forma cualitativa es el cúmulo vertical máximo o índice de Chamberlain. Lo que hacemos en esa medición es dividir en 4 cuadrantes, revisa los 4 cuadrantes y te quedas en donde haya la mayor cantidad de líquido amniótico, el mayor pool de líquido amniótico, lo mides y los valores o criterios de normalidad son de 2 a 8 centímetros. Abajo de 2 centímetros se considera oligohidramios y arriba de 8 centímetros se considera polihidramios. Es utilizando la técnica del índice de Chamberlain o cúmulo vertical máximo. Ya teniendo claro esos criterios y la forma de valorar, tenemos tres opciones. Uno, decir, este líquido está normal, listo, no pasa nada, todo bien y sigue la vigilancia. La otra es que te enfrentes a un oligohidramios o te enfrentes a un polihidramios, independientemente de cuál sea el método que hayas decidido utilizar para la valoración.
Lo más importante a entender en las alteraciones del líquido amniótico es que tanto el oligohidramios como el polihidramios es un signo de algo, no es como tal un diagnóstico, sino es la consecuencia de alguna patología. Entonces lo consideramos como un signo de algún problema y no como tal un diagnóstico. ¿Cuál es el abordaje que tienes que hacer o qué es lo que necesitas hacer para realizar el diagnóstico diferencial en el oligohidramios? En el oligohidramios tienes que pensar en 3 o 4 cosas para tratar de llegar al diagnóstico o a la etiología del oligohidramios. Lo primero que tienes que pensar es en ruptura prematura de membranas. Aquí, ¿cómo vas a poder hacer ese diagnóstico? Primero, historia clínica, preguntando a la paciente sobre pérdidas transvaginales. Y lo segundo, usando, si hay la sospecha, pues las diferentes pruebas que tenemos para diagnosticar ruptura de membranas, como pudiera ser realizar una cristalografía. Esa es la primera cosa a descartar. La segunda es insuficiencia placentaria. Generalmente, los oligohidramios asociados a insuficiencia placentaria los vemos después de la semana 26-27 de gestación y va acompañado siempre de aplanamiento o de restricción en el crecimiento, más el diferente grado de oligohidramios, más alteraciones en el Doppler. Y eso es lo que nos hace pensar como etiología del oligohidramios la insuficiencia placentaria. La tercera patología que hay que pensar en el abordaje del oligohidramios es enfermedad estructural del feto y todo el sistema de urinario desde riñón hasta vejiga puede haber alguna alteración en esa zona. Entonces estás obligado a hacer un ultrasonido estructural detallado en todo feto con oligohidramios o anhidramios para descartar las causas estructurales, que pueden ir desde agenesia renal bilateral hasta procesos obstructivos en alguna de las diferentes zonas, en uretero, en uretra, en vejiga, o que toda la vía esté permeable, que los riñones estén bien, pero el riñón esté enfermo. Y los ejemplos clásicos son las enfermedades multiquísticas de los riñones. Al hacer el ultrasonido estructural, logras hacer esa diferencia. Y la cuarta cosa que debes de pensar en el abordaje es consumo de la mamá de antiinflamatorios no esteroideos, de los que yo he visto en el paso del tiempo que pueden producir oligohidramios es nimesulide y diclofenaco. Son los que más puede asociarse al tema de oligohidramios. Y aquí lo clásico es que al preguntarle, la mamá te dice, sí, tomé nimesulide porque traía una infección de vías aéreas. La dejas 2 semanas sin el medicamento, la vuelves a revisar y el líquido está normal. Con esto ya tienes una idea de los 4 principales diagnósticos diferenciales en el tema del oligohidramios. Ahora, en polihidramios, ¿en qué tienes que pensar? Ya usaste el método que decidiste para hacer la medición y valoración y diagnosticas un polihidramios. Y aquí hay 3 o 4 cosas también que hay que pensar en la etiología con el mismo concepto que el polihidramios no es un diagnóstico, es un signo de algo. Lo primero que hay que pensar es patología materna, donde entra diabetes, ya sea preexistente o diabetes gestacional. Entonces, toda mujer con polihidramios hay que descartar diabetes gestacional por medio de una curva de tolerancia a la glucosa oral. Y algo que siempre debes de pensar, porque hay veces que no hay diabetes, pero puede haber resistencia a la insulina que no llega hasta el tema de diabetes
y producir el oligohidramios. Entonces, siempre hay que buscar a través del índice de HOMA el tema de resistencia a la insulina. La segunda causa de polidromios es defectos estructurales y tienes que hacer un ultrasonido estructural detallado buscando defectos estructurales que puedan producir polidromios. ¿Cómo qué? Todo lo que desplace el mediastino, tumoraciones en cuello, tumoraciones en mediastino, tumoraciones pulmonares que desplazan el mediastino, que comprimen el esófago, es una causa de polidromios. La otra es todo lo obstructivo gastrointestinal, atresia esofágica, atresia duodenal. Todo lo que pueda obstruir el tubo digestivo va a producir oligohidramios. Entonces, a través de ultrasonido vas a ir a buscar estos problemas. Y la tercera causa de polidromios es todo lo que modifique la deglución y generalmente son problemas neurológicos. Entonces hay que buscar patología en sistema nervioso central, defectos de tubo neural que afectan el tema de la deglución por la parte neurológica y eso puede producir polidromios. Eso es el abordaje del problema estructural. La tercera puede ser, que es algo frecuente, es solo bebé grande sin llegar al tema de macrosomía, sin llegar a diabetes, sin llegar a restricción en el crecimiento, sin llegar a macrosomía, estoy del otro lado, y eso puede producir que el bebé orine más y tener polidromios. Generalmente son polidromios leves, transitorios. Y la última, y creo yo la más frecuente, es el origen idiopático. Ya descartaste lo metabólico de mamá, ya descartaste lo estructural del feto, ya descartaste la causa del tamaño del feto y nos queda por exclusión el idiopático. En el idiopático generalmente son fetos que los sigues, donde no aumenta más el líquido amniótico, nace y a la revisión todo está bien. En ambos escenarios, tanto el oligohidramios como el polidromios, siempre la revisión al nacer profunda, detallada por el neonatólogo, es clave para ir descartando todas esas causas. Querido Natadoc, este fue una gran cápsula de pase de visita. Te di los criterios diagnósticos y las diferentes formas para diagnosticar las alteraciones. Y te platiqué los principales diagnósticos diferenciales tanto del oligo como el polidromios para que te quede el mapa bastante claro. Siempre es un gusto estar contigo, acompañarte en todo este proceso. Es un honor ser tu compañero de aventura en este camino apasionante del diagnóstico prenatal. Por favor, deja aquí abajo del video comentarios si te gustaría que tocáramos o abordáramos algún tema en estas cápsulas o cualquier duda del tema oligohidramios, polidromios, déjalo aquí. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Academia Edunatalis by Jorge Dueñas y estamos ahí compartiendo contenido de alto valor. Nos vemos en la siguiente cápsula del pase de visita.